Bien, buenas tardes a todos. En el marco de estos cursos de especialización, hoy va a hablarles en la primera conferencia, en el marco de los cursos a todos ustedes, les va a hablar el profesor Francisco Muñoz Conde. El Francisco Muñoz Conde es, permíteme Paco, un profesor de plantilla de estos cursos de especialización. Prácticamente en todas las últimas ediciones él ha estado presente. ¿Pero por qué ha estado presente? Yo no voy a caer en la tentación de empezar a enumerar obras y demás. Voy a hacerlo desde sus distinciones. Y la primera, me van a permitir, pues es doctor honoris causa por esta universidad. Y para ser doctor honoris causa por esta universidad hay que pasar al menos 4 controles de calidad. Es decir, el primero en el área, el segundo en el departamento, el tercero, no, 5, el tercero en la facultad, el cuarto en el Consejo de Gobierno y el quinto en el claustro de doctores. Es decir, eso dura un año más o menos. Es decir, esos rasgos medievales que tienen algunas instituciones universitarias se reflejan también en el cómo de sus distinciones, en el cómo de aquello que es la máxima distinción académica que puede dar esta universidad, que es el doctorado honoris causa. Pues bien, el profesor Muñoz Conde es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Lo fue en enero pasado, además. Segunda distinción importante. El doctor Muñoz Conde está en posesión de la condecoración, de la medalla Humboldt Mutis, que destaca desde la Fundación Humboldt, que es algo que nos une a bastantes de los que estamos aquí, a aquella persona o aquel profesor, aquel investigador que más haya trabajado en pro de las relaciones de Alemania con el mundo ibérico en general. Y los colombianos que me acompañan saben quién es Mutis, ¿no? El sabio Mutis, que dicen ellos. Bueno, pues el profesor Muñoz Conde lo tiene. Y a mí me da mucha envidia, yo no lo tengo. Y creo que no lo tendré nunca, no se puede dedicar a uno a tantas cosas. Pero aparte de todo ello, yo creo que la condecoración mayor que tiene el profesor Muñoz Conde es haberse dedicado toda su vida a la universidad y al derecho penal. Y eso, para los que tenemos la vocación de hacerlo, es un placer y un privilegio. Pero además hacerlo bien y hacerlo en el marco de las relaciones internacionales. Es decir, en todos los países que están ustedes aquí representados, estoy seguro que el profesor Muñoz Conde ha estado físicamente y ha estado además a través de sus publicaciones. Por eso van a oír a una persona, a un profesor comprometido con sus ideas y comprometido con la universidad. Y comprometido con unas ideas que muchos compartimos, con un modelo de sociedad que algunos hoy cuestionan y que hay que reivindicar. Y hay que reivindicar no solo en el ámbito amplio de la política, sino también en el ámbito más estricto de lo penal, que también es política, por cierto. Les dejo con él. El profesor Muñoz Conde, además de ser un magnífico orador y de responder luego en el debate a todas las preguntas que ustedes le formulen, estoy seguro que les va a seducir con la palabra igual que me ha seducido a mí muchas veces. Paco, tiene una palabra. Lógicamente, lo primero que tengo que decir es que agradezco mucho las palabras de elogio que ha hecho sobre mi persona el querido Ignacio Verdugo, porque obviamente con ello lo que se demuestra es el afecto mutuo y también el que realmente yo estoy aquí en Salamanca, entre otras cosas, porque desde hace muchísimos años mi vinculación personal, amistosa, científica, académica con él ha hecho posible el que yo pueda venir aquí pues, con la frecuencia con la que vengo. Y yo creo que el doctorado honoris causa, sin duda, para mí una honra muy grande, la más grande que he recibido y creo que ya no recibiré otra igual, pues se debe en parte a las buenas relaciones que he tenido no solo con Ignacio Verdugo, sino también pues, con todo su equipo, con todo el área y todos los miembros del área de Derecho Penal de esta universidad y ahora y especialmente hoy con Eduardo Fabián, con Ana Pérez Cepeda, porque además son los directores de este curso de especialización y son los que específicamente me han invitado a participar en él. Un tema que sin duda es complejo y difícil, y más en estos momentos en España.
Un tema que además es doblemente complejo y difícil si se le añade a la palabra corrupción la palabra transnacional. Yo voy a hablar en primer lugar de corrupción. Es decir, voy a hablar de la corrupción en mi país. Pero también, por supuesto, voy a hablar de la corrupción transnacional y les voy a decir cuál es la regulación punitiva que puede tener esta corrupción transnacional y cuáles pueden ser sus consecuencias, sus efectos beneficiosos o perniciosos para combatir este fenómeno más allá de las fronteras de un solo país. El tema de la corrupción, en general, es un tema de moda, pero no solo de moda. Especialmente en España, no hay día en que no aparezca en los medios de comunicación algún caso de corrupción, que nos deja boquiabiertos, tanto por la importancia de las personas involucradas en esos casos, como por la importancia económica que alcanzan los mismos. Si me permitieran parafrasear el título de una comedia de un autor del siglo de oro, del rey abajo ninguno, yo diría, modificando un poco ese título, que aquí, del rey abajo, si no todos, una buena parte de los representantes de todas las instituciones públicas están involucrados en casos de corrupción. Y no hablo del rey, porque con esto de la inmunidad y del aforamiento puede ser incluso peligroso tener que referirme también a él. Pero desde luego no cabe duda que miembros de la familia real, altos cargos en el gobierno actual, ministros que han cobrado sueldos extras o que están involucrados en algunas actividades de corrupción en ese partido del gobierno, pero también en el otro de la oposición, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, Andalucía, toda la Junta está involucrada en distintos niveles en el caso de las estafas de subvenciones, de los despidos que recibían las subvenciones las empresas de la Comunidad Europea y se dedicaban a actividades privadas o simplemente al lucro personal de algunos. El tema de la corrupción en las corporaciones municipales, casos como el del Ayuntamiento de Marbella, la corrupción en las instituciones financieras, el caso Bankia, la corrupción en las cajas de ahorro, cuyos directivos, después de haberlas arruinado, se han ido cobrando indemnizaciones millonarias, no se sabe muy bien por qué y qué base legal tendrían para ello. Es decir, que del rey abajo son muy pocos los que están libres y pueden tirar la primera piedra. Es evidente que toda institución vinculada al poder y las personas que están dentro de esas instituciones y que tienen poder de decisiones en materia política y económica están infectados o son proclives a contraer, como la gripe, el virus de la corrupción. Un virus que corroe como un cáncer las entrañas de la democracia y que hace que se produzca una gran desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Si solo se tratara de casos aislados, de hechos puntuales atribuibles a personas singulares, con nombres y apellidos, el problema tendría fácil solución. Aplicar a los responsables con toda dureza, rapidez y energía las normas penales, lo que produciría un saneamiento de la administración pública, eliminando o apartando de la misma a los responsables de esos actos de corrupción y al mismo tiempo un sano efecto preventivo, advirtiendo y demostrando al resto de los ciudadanos que el que la hace la paga, que también en esta materia no existe impunidad, o que, como dicen los criminólogos norteamericanos, crime doesn't pay, aunque a veces el crimen es más rentable de lo que nos gustaría admitir. Pero la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos, los españoles, no es solo el de casos puntuales más o menos escandalosos, que evidentemente nos preocupan. Lo que realmente nos preocupa y lo que realmente nos afecta a todos como ciudadanos es el carácter masivo, transversal y casi sistémico en el que se producen o se han producido los casos de corrupción
en España. Y este carácter masivo, casi sistémico, de la corrupción en nuestro país es lo que dificulta fundamentalmente su persecución penal, hasta el punto de que esa persecución penal emprendida por los jueces y el Ministerio Público se agota o se paraliza cuando la Administración de Justicia mete la mano en un saco en el que, por más que se ahonde, siempre se descubren nuevos desafueros de corrupción y nunca se llega hasta el fondo. Y, por lo tanto, sin que se pueda cortar de raíz el mal o la causa que lo produce. Y es que las raíces de este mal están mucho más profundas de lo que cabe pensar. En España es un lugar común retrotraerse, pues miren ustedes, a los tiempos de la romanización, cuando Julio César, el famoso Julio César, el gran corrupto Julio César, pagó a sus generales que le apoyaron en la guerra contra Pompeyo, repartiendo las ricas tierras de mi Andalucía entre ellos. En la época feudal, los reyes cristianos se valían de los caballeros, normalmente francos y germanos, en la guerra contra los árabes. Y cuando las ganaban, repartían entre ellos los territorios que iban conquistando, lo cual dio lugar a una nobleza que funcionó al margen de cualquier tipo de control democrático. Evidentemente, el problema se agudiza aún más con lo que paradójicamente fue la gran suerte que tuvo España con el descubrimiento de América, porque ese descubrimiento a todas luces generó una gran corrupción. Generó corrupción en el reparto de los cargos y en el reparto de las riquezas generadas en esos países recién descubiertos. Aquí nadie trabajaba porque todo el mundo quería vivir del cuento, vivir de lo que se podía robar, bien en la administración, en la metrópoli o bien en las colonias. Creo que a eso también contribuyó en gran manera la Iglesia Católica, muy vinculada siempre al poder político en España, y que lo ha utilizado a través de los nombramientos de los cargos, de obispos, de abades, de conventos, de la venta de las bulas, para ejercer un poder espiritual que le provocaba al mismo tiempo un poder temporal económicamente muy rentable. Esa es una historia muy breve de la corrupción en España y de esas causas de lo que yo llamaría una cultura de la corrupción, que también, desgraciadamente, hemos aportado a los países del antiguo Imperio Español y que ha ahondado profundamente en la mentalidad de nuestros pueblos. Hasta el punto de que hay expresiones habituales en el lenguaje coloquial de mordidas, coimas, etcétera, que reflejan la forma del trato habitual de los ciudadanos con la Administración y sus representantes. Pero hay que decir algo, y ese algo que hay que decir además es que la corrupción no es solo un delito de los corruptos, sino de los corruptores. Es decir, de los que influyen en el poder político para su propio beneficio. Así se habla de corrupción activa y de corrupción pasiva, de dar y de tomar, y desde luego está claro que no hay corruptor, no hay corrupto sin corruptor, y que aquí discutir, como en casi todas las relaciones bilaterales e interpersonales, entre qué fue primero, el huevo o la gallina, es un poco bizantino. ¿Qué es peor, dar o recibir? Bueno, aquí hay una frase coloquial que no solo se aplica en el ámbito de la corrupción, sino en otros ámbitos, que es la llamada ley de Mahoma. Tan corrupto es el que da como el que toma. De modo que si al ciudadano de a pie o al gran empresario se le dice que para conseguir algún tipo de beneficio de la administración pública hay que recurrir al soborno de un representante de la misma, es difícil que recurra a los cauces legales. Los cauces legales es la forma con la que se encubre la corrupción que está por debajo. Y si la gente no cree que puede conseguir ese beneficio, lícito o ilícito, por la vía legal,
va a recurrir a la otra vía, que es la de la corrupción. Por supuesto que muchas veces se aplican las normas penales y que por muchas deficiencias que éstas tengan, que no son tantas, en cualquier país civilizado, en los códigos penales, en las leyes penales, se tipifican los delitos de soborno o cohecho, los delitos anexos o concomitantes o preparatorios de ese cohecho, como puede ser el tráfico de influencia, formas de malversación o de peculado, en definitiva, la prevaricación o prevaricato a la hora de dictar un acto administrativo y además otros delitos conexos con estos de carácter económico, como puedan ser delitos, falsedades contables, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Es decir, utilizando ahora una distinción que me parece bastante clara y aceptable, que por ejemplo en Argentina realiza Zaffaroni y en un libro conjuntamente con Nilo Batista, que acaba de aposentarse en Río, en una versión del Tratado de Zaffaroni en Brasil, que es la distinción entre criminalización primaria y criminalización secundaria. Y esto en esta materia, en casi todas, pero en esta me parece especialmente importante. ¿Por qué? Criminalización primaria es la que hace, por imperativo del principio de legalidad, el legislador cuando tipifica un hecho como delito. La verdad es que nunca he tenido dificultades para tipificar incluso hechos que, a mi juicio, no deben de ser siquiera delitos, que pueden ser otro tipo de ilícitos. En la época de la dictadura, por supuesto, se consideraba como delito el ejercicio de libertades democráticas, o en materia sexual, hasta hace poco tiempo, el adulterio, la seducción de una mujer menor de 23 años mediante promesa de matrimonio, no hablo siquiera de temas relacionados con el aborto, etcétera. Es decir, criminalizar, hoy en día, yo creo que el lema es criminalice todo lo que pueda, que algo queda. Y hoy es una tendencia general que entra dentro de también esas tendencias a la tolerancia cero, al derecho penal del enemigo, que es que todo lo que pueda ser considerado, por ejemplo, en materia de pornografía, en Internet, etcétera, incluso como meramente inmoral, debe de ser castigado. Y en materia de corrupción no estamos libres de ellos. Hoy día hay reformas continuamente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para intentar cubrir todas las posibles lagunas de punibilidad que puedan aprovechar corruptos y corruptores para cometer impunemente actos de corrupción. Por ahí no veo ningún problema. Es más, creo que el problema sería el casuismo y la excesiva tipificación de muchos hechos que con un solo precepto bastaría. A mí me parece que el verdadero problema es la criminalización secundaria, que no es una criminalización de menor importancia, todo lo contrario, secundario porque es posterior a la ley, que es la aplicación de la ley por los tribunales de justicia y por los órganos encargados de la misma, desde el nivel policial, pasando por el Ministerio Público, el Poder Judicial, bien en la investigación, bien en las sentencias, después del juicio correspondiente y después también, obviamente, en la ejecución, si se produce la condena, de las penas que se hayan impuesto. Imagínense lo que puede ser esa criminalización secundaria en estos casos de corrupción masiva, lo que puede hacer un fiscal anticorrupción o un juez de instrucción de a pie, aunque sea en España de la Audiencia Nacional, cuando se enfrenta a una trama de corrupción que se da en todos los rincones de la Administración, desde los más altos hasta los más bajos, con multitud de implicados, directa o indirectamente, con falsedades contables, evasión de impuestos, fraude de subvenciones, actos preparadores de estos, que a su vez son muchas veces simples prevaricaciones, los otros delitos concomitantes que suelen darse, porque al fin y al cabo la corrupción tiene un contenido económico, de blanqueo de capitales, de transferencias de cantidades a otros países que además se llaman paraísos fiscales y que no son muy proclives, como su propio nombre indica, a suministrar datos que puedan ser suficiente material probatorio para condenar a los corruptos que han hecho
esas evasión de capitales a estos países fiscales, a estos paraísos fiscales. Imagínense que después, si llegara a producirse el juicio oral correspondiente ante un tribunal, el que éste se encuentra con un inmenso material probatorio, a veces conseguido con procedimientos que pueden ser motivos de nulidad. Grabaciones de conversaciones no autorizadas judicialmente o autorizadas judicialmente pero con abogados, cosa que en principio entre los abogados y los acusados no está autorizada, salvo en casos de terrorismo. Imagínense que hay, incluso en esos procesos, a veces multitud de implicados, acusados, unos que se echan las culpas a otros, que tienen, como es lógico, y dado que hay dinero por medio y que son gente de muy alto nivel económico, político y social, a los mejores abogados del país, contra los que no tengo nada, pero que obviamente van a ejercer su función intentando rebatir el material probatorio que pueda inculpar a sus defendidos, presentando recursos y recursos y recursos que hacen que el proceso dure indefinidamente y a lo mejor no llegue nunca al final. O que llegue al final con sentencias absolutorias o incluso aplicando, lo que es verdaderamente raro desde el punto de vista dogmático, una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el proceso, porque habría que ver quién es el culpable de esas dilaciones indebidas, si es la propia Administración de Justicia o los que se han dedicado a ponerle palos a las ruedas de la Administración de Justicia para que dure tanto que a veces en España puede ser muy habitual que lo primero que se invoque sea, en las cuestiones preliminares a la hora de la apertura del juicio oral, sea la prescripción del delito. Y en todo caso, el que el tribunal, con mala conciencia, cuando se ve que se trata de casos que ocurrieron hace ya 8 o 10 años, que aplique ese atenuante de dilaciones indebidas. Por supuesto que yo soy partidario de que todo el peso de la ley recaiga sobre los corruptos, aunque yo creo que eso de que unos pagan, que el que la hace la paga no es del todo verdad. Hay quien paga mucho, normalmente los menos importantes, los más desfavorecidos de la fortuna, y hay quien paga poco, que son los gordos, los más importantes económica, política y socialmente, los que han hecho incluso de su delito una fuente de su fortuna. Evidentemente, hay que aplicar la ley penal y en el caso concreto que se lleva a los tribunales de justicia no hay ninguna duda de que pasado todos esos filtros de la criminalización secundaria, los tribunales de justicia, y ahí también puede haber sospechas, algunos casos de corrupción, apliquen la ley a la que están obligados a aplicar. De todas formas, quisiera hacerles una advertencia. He dicho en alguna ocasión, y aquí con motivo de mi doctorado honoris causa, que no soy abolicionista. Yo creo que el derecho penal tiene que cumplir una función muy importante en cualquier sociedad. Claro, obviamente en los casos más graves, de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, lo que yo llamé, hace ya tantos años que ni me acuerdo, principio de intervención mínima del derecho penal. Y pienso que efectivamente asesinos, maltratadores de mujeres, terroristas, deben de ser condenados severamente. Pero también los corruptos. Pero ¿qué pasa cuando los corruptos están dentro del propio poder? Y cuando son el poder mismo. Y sobre todo, aviada estaría una sociedad si en estos casos de criminalidad diluida socialmente, difundida entre todas las capas sociales, no solo en la política, sino también en la propia sociedad, la gente se abstuviera de matar o de robar, pero sobre todo de corromperse o corromper, solo porque lo diga el Código Penal. No, yo no soy corrupto, el Código Penal lo prohíbe. Evidentemente el Código Penal siempre ocupará una función intimidatoria en última instancia, pero muy en última instancia, como la copa o la punta de un iceberg, en la que lo que realmente importa es lo que está debajo del agua, lo que no se ve. Entonces, para mí, lo más importante es que para los casos concretos en los que haya que aplicar con toda contundencia y energía el derecho penal, haya también una labor preventiva. Una labor que inspira la propia idea de la democracia, que por encima de todo representa el control del poder por parte del pueblo.
La idea de transparencia, la rendición de cuentas, la declaración de patrimonio y de ingresos de los políticos, tanto a la hora de entrar en el cargo como a la hora de salir, la agilización de los procedimientos administrativos, la participación de los ciudadanos directamente en el control del ejercicio del poder, sobre todo, la educación en el convencimiento de que lo público es patrimonio de todos y no solo de unos pocos. Los casos que mencioné al comienzo de esta conferencia pueden servir de revulsivo y concienciación en la opinión pública actual en España de que, como dice Hamlet en la famosa obra de Shakespeare, algo huele a podrido, y no solo en Dinamarca. Creo que el resultado de las recientes elecciones europeas han demostrado, sobre todo, cualquiera que sea la valoración política que a mí no me corresponde hacer, y mucho menos en este momento, el descrédito en el que han incurrido los dos partidos más importantes, que han sido los que prácticamente desde la transición democrática hasta nuestros días han tenido la mayor responsabilidad en el gobierno de los intereses económicos, políticos del Estado español. Evidentemente, y lo digo lamentándolo profundamente, como español y como ciudadano, los casos de corrupción se reparten por igual entre ambos partidos, y algunos más al láteres, claro está. No quisiera entrar en esa dinámica maniquea de tú robas más que yo, tú robaste 40, yo solo robé 35, que es un poco en la que incurren estos dos partidos o los medios de comunicación que les apoyan. Creo que cualquier ciudadano puede comprender y ver perfectamente que esa corrupción masiva se ha dado en esos dos partidos. De un modo más o menos evidente, aunque ya digo, no quisiera entrar en ese error maniqueo de tú más que yo o yo menos que tú. Creo que no se trata en estos momentos, en relación con este tema, en relación con otros temas sí, pero sobre todo en relación con este tema, de ser de derechas o de izquierdas, sino simplemente de ser honestos y de exigir esa honestidad a los que por elección popular, no por designación divina, están encargados y tienen la responsabilidad de administrar los intereses públicos, que vuelvo a repetir, no son de ellos, sino de todos. Es evidente, y con esto termino el análisis de la situación española, porque tengo que hablar de lo transnacional, es evidente que la pavorosa crisis económica y financiera ha servido para destapar la enorme bolsa de corrupción que había en este país. Pero también puede servir como revulsivo para, a partir de este momento, tomar conciencia de que en la democracia esos casos, si son puntuales e individuales, nunca se podrán evitar. El delito existe, pero si se puede evitar que se produzcan masivamente y con la tolerancia, incluso en casos de bonanza económica, de toda una sociedad. De forma que, ojalá, esto que acabo de mencionar, de una forma muy descriptiva y genérica, que se puede ver, o analizar, o oír en cualquier tertulia, o tanto en los medios de comunicación como en la calle, puede servir para tomar conciencia de este gravísimo problema que puede acabar incluso con la propia democracia. Bueno, pero una vez dicho todo esto, yo tengo que ocuparme de lo que para mí es más difícil, porque la corrupción transnacional es un invento relativamente reciente de la legislación penal española e internacional. En España, a partir de un convenio de la Organización OCDE del Desarrollo Económico, así se llama, de 1997, que comprometió a los Estados miembros de esa organización a introducir en el Código Penal, en su legislación penal, un delito referido a la corrupción transnacional, que ahora mismo explicaré en qué consiste, pues acometió este problema, que también es un grave problema y que afecta ya no solo al Estado español, sino incluso a países donde prácticamente no hay democracia, pero que se dedican a provocar la corrupción en otros países. Esto es lo que, en definitiva, es la corrupción transnacional. Hasta el momento más reciente, hasta hace muy pocos años,
antes de ese convenio de la OCDE y de la introducción del delito que voy a analizar después en el Código Penal, el pago de sobornos a funcionarios, a agentes extranjeros por parte de las empresas de otros países había sido una práctica habitual en las relaciones económicas internacionales, que ningún país sancionaba, que creo que sigue sin sancionar, por cierto, que incluso a veces la alentaba, permitiendo deducir fiscalmente los pagos realizados a agentes de otro país para conseguir contratos y beneficios para las empresas propias. Hay lemas que reflejan muy bien esta idea. Lo que favorece o lo que beneficia a la General Motors también favorece o beneficia a los Estados Unidos de América. Podríamos decir igual, lo que favorece a Siemens también favorece a la República Federal de Alemania. Lo que favorece a la British Petroleum, BP, también favorece a la economía inglesa. Que ese favorecimiento viene de un acto de corrupción en otro país que concede explotaciones petroleras o cualquier otro beneficio a esa empresa, pues qué bien, a nosotros qué nos importa si eso redunda en el beneficio económico de nuestro país, en mayores puestos de trabajo, etcétera. El problema era del país donde se provocaba la corrupción, pero ese problema no les afectaba a los países cuyas empresas provocaban esa corrupción. Estos países donde se producía la corrupción, donde se producen realmente, no hablemos en pasado porque parece que esto ya se ha superado, es una realidad, triste realidad, son países generalmente subdesarrollados, del tercer mundo, y la corrupción en ellos es una corrupción que no está mal vista y que es realizada con absoluta impunidad. Pero el problema que dio lugar a que la OCDE le dijera a los Estados miembros, tipifiquen ustedes ese hecho como delito, no era proteger la integridad de la administración de esos países. Eso les importaba a la OCDE un comino. El problema es que se había puesto, después de la caída del muro de Berlín y del derrumbamiento del sistema económico comunista, se habían puesto las empresas multinacionales más importantes a conseguir esos contratos en países productores de materias primas, etcétera, en una guerra feroz entre ellas. A ver quién corrompe más, a ver quién se lleva el gato al agua de la concesión petrolera, no se mencionó países, de la concesión de la telefonía móvil, de la concesión del metro de una gran ciudad o del AVE, por poner un país más lejano a nosotros, de la Meca a Medina o de Medina a la Meca. Son contratos fabulosos. Puede ser que sea la ampliación de un canal transoceánico. Imagínense ustedes lo que eso puede suponer en millones y millones para una empresa. Puede salvarla de la ruina, puede darle un gran nivel económico para competir con las otras empresas. ¿Cómo se consiguen esos contratos? Ese es el problema. Podían ponerse de acuerdo y decir, si algún mexicano entenderá el chiste, como Cantinflas, ¿nos portamos como caballeros o como lo que somos? Hombre, si se portaran a la gente como caballero, no, esta vez te corresponde. A mí habría la sospecha de que se pusieran de acuerdo, yo te cedo a ti el petróleo en tal país, tú me dejas a mí que me lleve tal contrato en ese otro, pero no era así. Había un enfrentamiento que afectaba a la libre competencia, a la llamada competencia leal entre las empresas. Y esto no se puede admitir. Incluso el sistema capitalista más capitalista requiere, como el Mundial de Fútbol, de que lo que sea penalti se pite como penalti, que también sabemos que quién sabe si al final no se va a pitar más de un penalti en favor de un determinado equipo o en contra de otro. Esas reglas del juego, que no se respetaban y que incluso se ignoraban completamente en las transacciones económicas internacionales en las que participaban las grandes empresas, se quieren imponer penalizando, y eso es lo que voy a ver ahora. Ya tengo aquí el artículo en cuestión del Código Penal español, que es bastante largo, y que se introdujo en el año 2000. Y que miren ustedes por dónde no se ha aplicado ni una sola vez, ya lleva 2 reformas, y además cada vez más importante. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Este tema para mí es muy novedoso, y no tengo un conocimiento muy acabado y profundo, pero es que además me da vergüenza hablar de él,
Porque la primera noticia que yo tuve de este tema la tuve a través de, no un libro, que eso vino posteriormente, sino de un ejercicio que presentó el profesor Eduardo Fabián a la plaza de profesor titular que ahora tiene y que yo presidía en el tribunal correspondiente. Y le dije, esto está muy bien, esto es muy interesante, para mí una gran novedad. ¿Por qué no lo publicas? Y efectivamente lo publicó. El problema es que me he dado cuenta, un poco tarde ya, de que desde que lo publicó hasta hoy ha habido ya 2 reformas del Código Penal. Pero no se preocupen, yo estoy al día, porque una discípula también del profesor Verdugo, codirector de su tesis, de Melsa, Benito Sánchez, ha publicado su tesis, dirigida por ellos, sobre la corrupción de los agentes extranjeros, en la que por fin, ya a última hora, ha introducido la reforma última que ha trastocado mucho el contenido del delito en cuestión. ¿Cuál es ese delito al que voy a dedicar unas palabritas? Porque para mí el delito es muy restringido. No vayan ustedes a creer que ya es la panacea, incluso a nivel legislativo, de este problema o para solucionar este problema. Es un delito un tanto raro y muy limitadito, pero habrá que analizarlo porque hoy por hoy es lo único que tenemos en el derecho penal español. Ese delito, que afortunadamente tiene estas magníficas monografías que lo comentan, porque, como les digo, hoy por hoy, después de 14 años de vigencia en la legislación penal española, no conozco, lo he buscado a ver si encontraba alguna, ni una sola sentencia de los tribunales españoles. Y me imagino que no las voy a encontrar, porque un tribunal español dice, antes, pues si nos conseguimos que nos dieran el metro de Sao Paulo, por ejemplo, encima había preguntado yo si la empresa española concesionaria le dio dinero a algún funcionario de esa ciudad. A mí qué me importa. Y ahí es donde está el verdadero núcleo de este tema. ¿Qué es lo que quiere proteger el artículo 445? Y sobre todo, ¿tiene el Estado español potestad, incluso jurisdiccional, para juzgar hechos que se cometen en otro país? ¿Cuál sería la finalidad de este artículo? ¿Proteger la integridad de la administración de un país extranjero? Oiga, la justicia penal internacional, y la profesora Ana Pérez Cepeda es una especialista en el tema, que me perdone, obviamente es obligada, tras amargas experiencias históricas, en delitos contra la humanidad, en genocidio, donde se producen esas violaciones masivas de derechos humanos. Y ahí no caben restricciones, hay que intentar hacer valer la justicia universal, porque eso no puede ser admitido en la conciencia jurídica universal de la humanidad. Pero en materia económica, ¿es igual el delito fiscal en Nigeria que en Estados Unidos? ¿Se pueden equiparar los sistemas económicos hoy en día y establecer delitos que sean perseguibles en cualquier parte del mundo por un tribunal penal internacional en materia de evasión de capitales? Muchos países viven del paraíso fiscal. Después hablaré si hace falta de eso, pero en principio habrá que ver si aquí se trata de una especie de declaración de justicia universal que hace el Estado español frente a la corrupción en todo el mundo, o solo frente a determinados casos de corrupción, que es a lo que se refiere el artículo 445. A mí me hubiera gustado que estuviera ahí, porque la reforma del 2010 es un artículo que si lo leo ya termino la conferencia. Tiene como... En fin, les voy a leer un poquito alguna cosa. No hace falta que le lea mucho, porque le voy a decir que al final hay un truco para saber que este artículo se refiere a muy pocos supuestos, en mi opinión. Ya veremos en qué supuesto se puede aplicar. Dice el artículo 445, en el párrafo primero, que es el que ahora nos interesa, después viene lo que se entiende por funcionario extranjero, la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero el tipo delictivo dice en el apartado primero, los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase. Esto es importante porque en el delito de cohecho nacional, yo, y conmigo prácticamente toda la doctrina y la jurisprudencia, entendíamos que el beneficio al funcionario, a la autoridad, debía ser de carácter pecuniario económico. Todos sabemos que viajes a las Bahamas, servicios sexuales, ascensos en la carrera política pueden tener un valor económico, pero no es exactamente una prestación de carácter económico. Con lo cual,
en el sentido tradicional del cohecho, estos casos quedaban fuera. Hoy día podría entrar dentro de una especie de acto preparatorio del cohecho, que es el tráfico de influencias, pero de eso no me ocupo y en todo caso no está dentro de este artículo. Lo aclaro, porque cuando se ha introducido lo de beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, puede ser que se quiera introducir este tipo de beneficios que pueden tener mucha importancia, ascenso en una carrera política o simplemente el amor, aunque sea un amor pagado. Corrompieren o intentaren corromper por sí o por persona interpuesta. Interesante tema, que no sería necesario, siempre caben formas de autoría, de inducción, de cooperación, pero se añade lo de la persona interpuesta a los funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales en beneficio de estos o de un tercero, o atendieren sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas. Y ahora viene lo gordo. No solo esto. Si esto ya fuera delito, pues sería la persecución del cohecho, del soborno, generalmente en todos los países del mundo, cualquiera que fuera el ámbito en el que se produjera. No, dice acto seguido, para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales. Será castigado con pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 12 a 24 meses, etcétera, salvo el beneficio, después vienen las inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Se ha convertido en un delito grave, pero en un delito cuyo ámbito de aplicación hay que delimitar. Vamos a ver. Si ahora mismo a una empresa española le impone una multa el Estado, el gobernador de un determinado país en Latinoamérica por una infracción medioambiental, y para evitar el pago de esa multa se consigue, hablando con un funcionario, en fin, que se la quite, ¿estaría dentro del 445? Si la empresa tiene a un representante en ese país que se mete en un lío de faldas o en una pelea y un juez va y lo mete en la cárcel y es un representante importante de esa empresa y la empresa obviamente quiere sacarlo de la cárcel y le paga al juez un soborno, ¿entra dentro del 445? Si se hace algún tipo de gestión para conseguir una indemnización a la que la empresa tiene derecho, por ejemplo, en caso de una expropiación, el que le paguen el justiprecio y acelerar ese pago, que es lícito y que la empresa tiene derecho a obtener, ¿entra dentro del 445? Todo depende de cómo se interprete este elemento subjetivo del injusto, pero que delimite también el tipo objetivo de para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales. Si es para que pongan en libertad al representante de la empresa que se ha metido en un lío de delito común, eso es cohecho. Pero en ese país, al Estado español, eso no le afecta para nada. O también tenemos que decir al Estado español, castigue usted a esta empresa que está dándole dinero a un juez para poner en libertad a un representante de la misma en ese país. El Estado español dirá, oye, que lo castiguen allí. Y si eso no lo castiguen allí por laxitud, por déficit de funcionamiento, la Administración de Justicia es un problema de ese país, porque en ese país ese delito se castiga. Si quieren ustedes les cuento una anécdota, porque yo de este tema, a nivel de dictámenes y de asesoramiento a algunos abogados y fiscales, incluso el fiscal anticorrupción de los Estados Unidos, ¿quién me iba a decir que podía terminar asesorando a un fiscal anticorrupción en Washington? Me he encontrado con casos de este tipo, pero muy curiosamente a la inversa. Un dictador de un país africano muy importante en el ámbito petrolero, pues le dio por aumentarle la coima a las empresas norteamericanas, Texaco, etcétera, amenazándoles con que si no, le daba la concesión petrolera y de maderas preciosas a las empresas rusas y chinas. Para mí, el que las empresas americanas dieran dinero a ese dictador era un típico ejemplo del artículo 445, que tiene un similar precepto en la legislación anticorrupción norteamericana. Pero, curiosamente, el intento de poder
procesar penalmente o atacar penalmente a este dictador o a algunos miembros de su gabinete fue a través del delito de extorsión. Muy curioso, porque eso también lo han practicado algunos abogados de Berlusconi en Italia. No, yo no soy corruptor, yo soy víctima. Es que si no pago no me dan la concesión. Caramba, es una forma muy curiosa convertir el delito de corrupción, lo llama un delito de concusión o exacciones ilegales. Es que, decía Berlusconi y sus empresarios y tal, es que todo lo que terminó hace 20 años y que terminó con que al final los partidos políticos italianos tradicionales, Democracia Cristiana, Partido Comunista y Socialista, se diluyeron porque empezaron sus dirigentes a caer como mosca ante los jueces llamados mano pulite. Los jueces dijeron, esto es un escándalo, y dijeron, pero ¿cómo va a ser un escándalo? Aquí todo el mundo consigue las contratas del Estado y de las instituciones públicas sobornando a los dirigentes del partido que en ese país, en esa ciudad o en la institución que sea, tiene la mayoría y puede darnos la contrata. Y el que no paga no tiene la contrata. Eso también es un problema. Bueno, el resultado en este país africano se resolvió con una visita de un alto cargo del gobierno de Obama. El presidente de ese país creó un premio de derechos humanos y aquí paz y luego gloria. Efectivamente le aseguró a las empresas norteamericanas que era para ellas la concesión y no para Rusia ni para China. En ese mundo es en el que vivimos. Y en ese mundo me cuesta mucho trabajo pensar que este precepto va a tener realmente mucha aplicación, aunque a mí me gustaría que la tuviera, pero de una forma general y no de una forma encubierta o en algunos casos. Evidentemente, hoy el mundo de las contratas, de los beneficios en los países tercermundistas, pero que tienen materia prima muy importante, por ejemplo, petróleo y también otro tipo de riquezas agrícolas, piscícolas, se ha convertido en un mundo muy competitivo. Las empresas requieren, y además ha entrado el factor distorsionante, a mi juicio perfectamente legítimo, de China, que necesita de esa materia prima y que le preocupa muy poco si los gobiernos son dictatoriales o más o menos democráticos. Lo que quiere es la materia prima que le hace falta para el desarrollo de su economía. Y, lógicamente, ahí hay un verdadero problema. En esos países que tienen interés en que sus empresas consigan esos beneficios y esas contratas, va a ser muy difícil que la justicia proceda, aunque tengan un precepto similar al artículo 445. Lo que beneficia a General Motors beneficia a los Estados Unidos, salvo que la OCDE le diga, oiga, es que eso no son las reglas del juego, es que ustedes tienen que pactar de alguna forma el obtener esos contratos de forma lícita y no a través de el soborno del agente extranjero de turno, político, presidente de gobierno o lo que sea. Sobre esto podría hablar muchos y casos de este tipo, algunas consultas me han hecho, algunos pareceres o dictámenes he hecho, y realmente solo puedo decir que muchos de los presidentes que firmaron los convenios anticorrupción en Latinoamérica están involucrados en procesos por corrupción. Habría que hacer algún tipo de aclaración compleja, porque hay que tener entonces en cuenta el texto y la reforma del 2010. Por ejemplo, lo que se llama el cohecho impropio, que no es exactamente dar dinero para que el funcionario realice un acto ilegal, sino simplemente en atención a su cargo. Llevarlo con toda su familia a visitar el país, Alemania o Estados Unidos, ponerle un helicóptero en Nueva York, hacerle regalos en atención a su cargo. O a la señora, no ya ramitos de flores ni cajitas de bombones, sino algo mucho más sustancioso, que puede medirse económicamente. En Alemania eso no es delito para las relaciones internacionales en el precepto similar al nuestro. Y en España, antes de la reforma del 2010, tampoco lo era. Tuve que verlo y dije, caramba, porque antes el llamado cohecho impropio, que eran las dádivas o regalos de escasa importancia, o no de tan escasa importancia, en atención al cargo, pero no para que el funcionario hiciera algo ilegal, lo que es facilitar. Usted tiene derecho a que le pague el Estado una indemnización, pero bueno, la va a cobrar dentro de 2 años. Pero yo soy muy amigo del director de esta empresa, me han invitado a pasar unas vacaciones en Alemania y voy a facilitar ese pago y en lugar de dentro de 2 años lo va a cobrar la empresa dentro de 2 meses. El pago es legal, la forma en que se obtiene es irregular. Es el llamado cohecho impropio. Ahora eso está en el Código Penal, no directamente
porque en el delito de cohecho, en el nacional, que también incluye a los funcionarios de la Unión Europea, se castiga incluso con pena de prisión el soborno, las promesas, las dádivas en atención al cargo. Evidentemente puede ser una sospecha de que ese funcionario recibe eso de algún modo para hacer algo que beneficie a la empresa, pero si ese algo es legal, ¿por qué la empresa no va a poder o no va a intentar conseguir que le paguen lo que le deben, aunque sea regular, facilitando ese pago a través de cierta generosidad con la persona que puede facilitarlo? Cuando el regalo es de escasa importancia, el propio convenio advierte de que eso no entraría dentro. Pero en España, tras casos recientes en los que incluso un presidente de una autonomía, lo único que le regalaron, y quedó probado y creo que bastante claramente, fueron unos trajes, porque ese presidente tenía muy bonitas figuras. Y le gustaba ir bien vestido. Y alguien vio su debilidad y le dijo: a este le vamos a regalar todos los trajes de las grandes sastrerías que le gusten. Hay un problema que tiene que ver con la financiación ilegal de los partidos. En principio, el cohecho está basado en que a alguien se le da algo para que haga algo, do des, y que eso que haga sea ilegal, incluso delictivo. Pero muchas veces, si yo financio un partido, porque soy afín ideológicamente, quiero que ese partido gane. Probablemente porque me va a beneficiar si obtiene el poder, pero no se lo doy para un acto concreto. ¿Es eso delictivo? En España eso es un problema que no está resuelto, quizás a través del cohecho impropio, pero no hay una relación de causa y efecto en relación con lo que se le da al funcionario o a la autoridad o al político para que haga algo determinado en beneficio de la empresa. Pues bien, y para no seguir dándoles mucho la lata en un artículo que ustedes no tienen de frente y que además es la primera vez que lo están aún mejor escuchando, aunque en algunos países debe de haber algo similar, les diré que para mí, en la primera parte de ese inciso, para mantener o conseguir un contrato, está claro que lo que se protege es la competencia leal entre las empresas a la hora de conseguir una contratación en un determinado país. Pero acto seguido dice o beneficio irregular. Si se entiende que incluso el beneficio lícito obtenido irregularmente a través de un soborno entra en el 445, entonces se está incluyendo en este delito muchas conductas que en otros países no se han incluido. A mi juicio, si el beneficio es legal, simplemente la empresa lo que quiere es facilitar el pago de ese beneficio al que tiene derecho, me parecería que el espíritu del convenio de la OCDE, proteger la leal competencia entre las empresas, no quedaría afectado, porque en este caso yo no le impido a otra empresa una actividad o un contrato determinado, solo quiero que se me pague lo que se me debe. Y si para ello tengo que recurrir a un pago, a un funcionario, lo haré y el Estado español no me va a castigar por ello. Es importante este tema y con esto voy a terminar. Porque en la época en que todo era jauja y los Estados, incluso oficialmente, permitían la corrupción transnacional, no solo la permitían y no era punible, sino que permitían que el gasto realizado por la empresa en el país extranjero en el soborno se pudiera deducir de los impuestos. Obviamente, por recomendación de organizaciones internacionales y de otros convenios que hay en esta materia, hay continuidad. Yo cuando he visto esto me he llevado una verdadera sorpresa, porque hay también convenios para la corrupción transnacional en la Unión Europea, en la ONU, la Biblia en pasta. Evidentemente todos recomiendan que no se pueda deducir, porque claro, es una forma de fomentar la corrupción. Oiga, paga usted al agente extranjero y ahora, cuando usted tiene el beneficio, la contratación encima aquí, en España, usted puede deducir lo que le ha pagado delictivamente, ilícitamente a ese agente extranjero. Pero si el hecho no es ilícito, entonces claro que lo puedo deducir. De modo que si interpretamos restrictivamente, y creo que hay que hacerlo, en función del bien jurídico protegido, el alcance del 445, los casos de corrupción que no sean para obtener un beneficio ilícito o para mantener o conseguir un contrato, pueden ser deducibles, porque no estarían dentro del 445 y no serían delictivos. Caramba, es que soy también jurista y respeto el principio de legalidad y no quiero caer en la demagogia. Y por eso mismo voy a terminar diciendo por qué no quiero caer en la demagogia respecto a un tema concreto que a la profesora
A Ana Pérez Cepeda a lo mejor no le va a gustar mucho. Y es que realmente, lo tenía por aquí apuntado y resulta que me lo he dejado en alguna parte, pero es igual. La solución podría decir, vamos a perseguir estos hechos por el principio de justicia universal. Estoy viendo hoy de una tendencia a que después de la crisis en Wall Street, que ha afectado a todo el mundo y que no es solo un acto de fraude en un solo país, sino que en ese país ese fraude ha afectado a toda la economía mundial, provocando los desastres y la ruina de tantos países. Alguien ha dicho, ¿y por qué no también esos casos llevarlo a un tribunal penal internacional? Que cualquiera que sea el lugar donde se ha cometido el delito, cualquier tribunal de cualquier país pueda perseguirlos. Hombre, yo creo que hay que ser muy cautelosos en darle demasiados poderes a los que pueden, y pueden demasiado. Esto de la justicia universal, que evidentemente surge como justicia de vencedores en Nuremberg, para castigar los desmanes y desafueros, las brutalidades del holocausto de los nazis, también hubo otros desmanes y desafueros en los países vencedores, pero tiene ese origen de evitar casos como el holocausto, la impunidad de los dirigentes de los estados donde se han producido estos hechos, precisamente por el propio Estado y sus dirigentes. Fuera de esos casos que hoy en día sigue siendo un derecho penal del enemigo, pero del enemigo vencido. Yo no he visto todavía que ningún juez español quiera proceder contra Bush o contra Obama por Guantánamo, pero sí contra algún dirigente de un país africano. Entonces hay que ser muy cauto con decir, no, vamos a dar poderes para juzgar a tal empresa, aunque el delito se haya cometido en otro país y no tenga nada que ver con España, etcétera. Habría que decir, bueno, ¿a qué empresa se refiere usted? ¿A una empresa de un país tercermundista, a una empresa de Estados Unidos, a la General Motors, a la Siemens? Pero hay que tener cuidado. Realmente, los casos que están produciéndose en este momento se están solucionando en la justicia del propio país. El caso de Brasil con Siemens y todos los problemas que ha tenido en Sao Paulo. Lo cito porque es un caso conocido. Hay otros también en otros países. En esos países se ha procedido incluso contra presidentes de gobierno. Una vez que han dejado de serlo, incluso los han metido en la cárcel. En fin, cada país tiene que lavar sus trapos sucios. Establecer ahí una justicia internacional me parece harto peligroso, porque al final sabemos que, como ha procedido siempre en el caso de los Estados Unidos, la justicia internacional es la que los Estados Unidos decide, secuestrando a un dirigente en un país sin respetar su soberanía, eso sí, después juzgándolo con todas las garantías. Yo no soy muy partidario de ese tipo de justicia penal internacional, y aunque la admite de corazón en los delitos contra la humanidad y similares, tendría muchas reservas o incluso decididamente diría que no en los casos de delincuencia económica transnacional. Y con esto yo creo que puedo dar por terminada mi intervención, pero naturalmente quedo a su disposición para cuantas preguntas me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muñoz Conde. Y ahora tienen ustedes la palabra. Lo que sí les pediría es que fueran concretos en sus preguntas y no hiciéramos una segunda o tercera o cuarta conferencia. ¿Dónde? Sí, por eso. Paco. Maestro. En este caso, en relación con este delito concreto, hombre, yo... Sí, en la nacional no sé, depende de cada país. En España se han puesto duritas. Otra cosa es que no se apliquen o que después el sujeto consiga beneficios penitenciarios al día siguiente de estar en la cárcel o no entre nunca en la cárcel. La pena de prisión me parece que hasta 6 años, 4 años son las penas normales en materia de malversación, incluso superiores. Pues estoy hablando normalmente de cohecho, pero también está la malversación, que es el delito que tiene penas más graves, el peculado. Evidentemente, la pena de multa e inhabilitaciones en estos delitos no
multa es un riesgo económico más, ¿no? En todo caso, hay muy importante también en esta materia, y la gente lo ve mucho más claro. La gente ya no pide tanto cárcel como que el dinero lo devuelvan. Es muy importante, ¿no?, que haya, no multas, sino que devuelvan el dinero, las indemnizaciones y la devolución del dinero que hayan podido obtener a través de sus corrupciones y demás. La pena de prisión, hombre, yo soy muy escéptico, o sea, me parece que la cárcel es una pena para pobres, el 99% de los casos, debe de ser muy reducida en general. No me gustan las cárceles inhumanas, no me gustan las cárceles que son, pues, como decía el Dante en la Divina Comedia, el lugar donde hay que olvidar toda esperanza, el verdadero detritus de la humanidad. Y no sé, claro, no quiero tampoco decir que los delincuentes económicos de cuello blanco no vayan a la cárcel, pero no sé hasta qué punto esas penas, que serían aplicables solo en algunos casos, el chivo expiatorio, elegir el cabeza de turco. Hay casos, y aquí en España tenemos algunos nombres, que ya uno dice, bueno, a este le van a caer, entre otras cosas porque son delitos que con las reglas del concurso, como son delitos masivos y se producen en muchos niveles y además a través de muchos años. Ahí, en el caso de la corrupción del Ayuntamiento de Marbella, ya hay uno que fue famoso porque fue el novio de una famosa cupletista que lleva, bueno, le han caído ya tantos años de cárcel, que este hombre, en delitos que tampoco tienen una gran desaprobación, ahora lo tiene, pero era típico de un ayuntamiento que utilizaba aquello como su casa particular, etcétera, blanqueo, casos de corrupción en materia de licencias urbanísticas, etcétera, le están cayendo todos los días por alguno de estos delitos 4, 5, 3 años de cárcel, y yo no sé, cuando le hagan la liquidación de condena, cuántos años se va a pasar en total, porque se puede pasar el resto de sus días. Evidentemente, las penas deben de ser disuasorias, eso está claro. Las penas no pueden ser una cosa que uno diga, en 6 meses estoy en libertad, pero tampoco es esperarlas. Yo creo que verdadera pena de prisión, las prisiones humanas, de eso para todos los delincuentes, cumplidas efectivamente un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, 4, 5, 6... son más que suficientes, porque estamos hablando de gente que normalmente no están acostumbradas a la vida de cárcel. Estamos hablando de gente de cuello blanco, políticos, funcionarios de alto nivel. Y claro, el pasarse los 6 años en la cárcel de verdad ya es bastante. Que usted dice, ¿y por qué no 12? ¿Por qué no 24? Bueno, yo creo que si realmente van a la cárcel y van por ese tiempo, para estos delitos ya sería suficiente. Y advirtiéndole, ya le digo que cualquiera que sean las reglas del concurso de delitos, la acumulación material no, pero evidentemente si son delitos que se han producido en distintas ocasiones, en distintos ámbitos, urbanismo, cohecho, etcétera, pueden llegar a ser penas muy elevadas, ¿eh? En el caso de Marbella ya hay algunos que llevan bastantes años. Y yo me imagino que alguno de los que está ahora en la cárcel, en un caso muy conocido y que afecta al partido del Gobierno por financiación ilegal, uno ya se ha pasado 2 años en preventiva y ha salido, pero otro, que es el más importante, es conocido, el caso Bárcenas, el tal Bárcenas, yo me imagino que se va a pasar muchos años en la cárcel. Pero, vuelvo a decirle, si esto fuera la verdadera respuesta, una cárcel adecuada y un tiempo prudencial en la gravedad de la pena, pero pienso que no se trata solo de aumentar las penas, porque esa es una hipótesis. Yo puedo decir ahora el cohecho, el soborno, el peculado, que se castiga con 50 años de cárcel. ¿De qué me sirve si después solo se le va a aplicar una vez a uno que tiene la desgracia de que él era, como decía aquel que pagaba más impuestos en Italia? ¿Es usted el más rico? Decía el más rico, no sé, pero el más tonto seguro. Que sea el tonto que han cogido y que lo convierten en el chivo expiatorio y que pague por todos los demás. Que eso también me parecería una injusticia, ¿eh? Pero vamos, podríamos discutir, habrá que ver los marcos penales, los distintos códigos. A mí me preocupa que muchas veces en países latinoamericanos la respuesta sea siempre el aumento de la pena y después sabemos que nadie se la aplica. ¿No crees, vinculado a lo que se acaba de preguntar, y a una parte de tu respuesta, que hay un tema clave, que es la recuperación de activos? Tan importante como la pena en sí, es el que, y de cara también a la repercusión social de un hecho de esta naturaleza o de respuestas jurídicas frente a un hecho de esta naturaleza, está el que el dinero se devuelva. Es decir, mire usted, estoy 3 años en la cárcel o 10, me da igual, pero al final tengo un paraíso
fiscal comprado y un paraíso de turismo en tal lugar. Yo creo que una pieza clave para articular una correcta respuesta jurídica es justamente el lograr que se devuelva el dinero. Me parece eso fundamental. Y más en España ahora, porque se ha demostrado el caso Bárcenas, y vuelvo a decir, está en los medios de comunicación, no es nada, que, por supuesto, respeto a la presunción de inocencia, pero parece que tiene a su nombre. El problema es que sea su nombre, pero que haya otros que también puedan haberse beneficiado. Algo así, asómbrense, que un hombre que ha sido el tesorero de un partido, que es el del gobierno ahora, haya podido acumular 50 millones de euros. Piense, 70 o 80 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Hombre, solamente con que lo devolvieran, a España le vendría muy bien en estos momentos, pero es que hay muchos. Y eso es algo que en España además es posible porque aparte de todo el comiso y de toda una serie de cosas que hay fundamentalmente en relación con el narcotráfico, pero también con delitos económicos, en España, muchos países por una influencia nuestra, siempre hemos tenido la responsabilidad civil derivada del delito. Y entonces la restitución del lucro es una consecuencia jurídica junto a la pena. Y ahí realmente hoy en día no me gusta que la pena sea una especie de alternativa. Si paga usted va a la libertad, se pone en libertad. Pero bueno, aparte de que vaya a la cárcel más o menos tiempo, usted pague en todo caso. Y después veremos si tenemos en cuenta su arrepentimiento. Y en algunos casos se está produciendo algo de que el sujeto está realmente devolviendo el dinero. El presidente del Sevilla, de un partido, un club de fútbol, yo soy del Betis, de todas formas. Pero este hombre, bueno, pues está involucrado en los centros de Marbella. Al final, finalmente, tiene otros asuntos pendientes. Le han metido 7 años de cárcel. 7. Y bueno, ahí está. Lo primero que hizo es está evitando, claro, es un hombre importante, el presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes. Que yo digo, soy del Betis, pues reconocer que como los vasos comunicantes este año, el Betis está en segunda y el Sevilla está casi en la estratosfera ya. 7 años de cárcel y tiene procesos pendientes, ¿no? Y él lo primero que dijo es, yo devuelvo todo el dinero. Porque tendrá más, probablemente. Y estoy resocializado. Y entonces viene otro problema, y es interesante, porque esto es entrar ya en el tema de la delincuencia económica. Estamos hablando de gente que no procede de las favelas. Eso, por supuesto. Lo digo en términos brasileños, de pueblos jóvenes, de los ranchitos, o de los suburbios de Madrid, de Barcelona, de Sevilla. Estamos hablando de un tipo de delincuencia que requiere unos conocimientos específicos. La verdad, yo no soy capaz de cometer un fraude en Wall Street. Y yo tengo un cierto nivel. Me imagino que la gente que hace ese tipo de fraude deben de ser unos verdaderos tiburones de la finanza con unos conocimientos de la economía impresionantes. Es decir, que son gente más que resocializada. Jamás a ellos se les ocurriría entrar en un mundo de delincuencia brutal, de delitos de violencia, algunos también, pero bueno, vamos a admitir que están socializados en un tipo de socialización donde le han dicho que el triunfo económico es lo más importante y que a veces para obtenerlo hay que recurrir a medios ilícitos. Pero esta gente son gente con las que uno se tomaría una copa, charlaría de política, de economía e incluso a lo mejor aprendía algo, pero que deben de saber mucho y deben de ser muy inteligentes. Entonces, está claro que ahí viene otro problema, ¿no? La cárcel está hecho para esa gente. Yo soy igualitario. La ley es igual para todos, la cárcel debe ser igual para todos los delincuentes, sean ricos, sean pobres. Pero reconozco que hoy por hoy lo que yo veo en la cárcel es la parte más baja de todas las sociedades de los países en los que he estado. Hay 1, 2, 3 delincuentes económicos, pero un 1%, un 0,1% de lo que es la verdadera población penitenciaria. Pero tampoco nos podemos asombrar. Igual que en los hospitales públicos se ven gente pobre, en los hospitales de Houston, en Texas, se ven a los millonarios de todo el mundo. Unas sociedades desiguales, pues los ricos siempre tienen más posibilidades, incluso cuando son condenados, de evitar las consecuencias negativas de una pena tan dura como es la pena de prisión. Pero bueno, eso ya sería ir más lejos, pero es un tema a tener en cuenta y a reflexionar. En España ahora mismo hay una mayor sensibilidad por la presión de la opinión pública. Pero también me preocupa que esa presión esté produciéndose a la vista del desastre económico, de la crisis económica, de la cantidad de desempleados que tenemos y que hace 5 o 10 años este tema fuera tomado casi de broma. Cuando se destapó la olla de la corrupción, primero fue en Marbella, en un ayuntamiento, en casos muy puntuales, en los pueblos con problemas de urbanismo, dado a la costa, su cercanía. Hoy en día
y eso es lo que nos ha dejado, como dije antes, boquiabiertos, es el nivel que afecta a todas las instituciones. No hay nada que esté en el poder que no esté infectado de corrupción, salvando todas las personas individuales honestas que haya, pero globalmente, colectivamente, es algo que nos ha dejado pasmados. Y eso es necesario también ponerlo de relieve. Cuando una sociedad llega a ese nivel de corrupción, es bueno que haya salido finalmente a la luz, pero que haya estado tapado tanto tiempo, me parece que es muy preocupante para la propia sociedad. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Hoy hemos conocido un caso de evasión planetaria. No sé si me escuchan. Sí, no escuchar, sino que no la veo. Y siempre me gusta identificar a la persona que esté hablando. Gracias, doctor. Ya la veo, ya la veo. Sí. Excelente disertación. Y ahora la pregunta es la siguiente. Hoy hemos conocido ya un caso de evasión o fraude a nivel planetario, que es el caso del HSBC. Se calcula que a 2013 están hablando de 4.000 millones de euros. Sí, esa corrupción sistémica ya en los estados se unifica a nivel internacional. El tema es que en este caso se está planteando, y ya Falciani había hecho la denuncia en el 2008, han pasado 6 años desde ese momento. En 2009, usted hacía referencia a OCDE, hemos tenido 2 temas fundamentales con respecto a paraísos fiscales, que fue una normativa en 2009, abril y otra en noviembre. Y el problema hoy, ¿cómo vamos a hacer frente al HSBC en donde solamente se le han impuesto multas, sanciones económicas, pero hemos llegado a este nivel? ¿Usted piensa que vamos a lograr a nivel internacional alguna sanción realmente importante con respecto al tema que dé una ejemplificación a nivel bancario general? Bueno, yo el caso ese no lo conozco ahora, porque está hablando de un caso en Argentina. Bueno, el caso del HSBC a nivel internacional, pero en donde... Sí. Pero ¿dónde se ha destapado el tema? ¿Está en Estados Unidos o dónde? El HSBC, el caso principal fue una denuncia del Senado en Estados Unidos. Y luego ha surgido ahora donde ya a nivel de Francia han llegado a determinar que el banco había estado a sus clientes ofreciéndoles sociedades fantasmas constituidas en paraísos fiscales, y hay 2.543 residentes franceses que tomaron del banco esta posibilidad para evadir impuestos en su propio país. Sí, vale. El tema está en Francia. ¿Dónde está? ¿Hay un proceso penal pendiente en algún sitio contra esta empresa? Lo que ocurre es que ya tiene procesos penales internacionales y entonces este de Francia vendría a sumar. ¿Pero proceso penal internacional dónde? Uno en Estados Unidos y ahora en Francia. Bien, pues son procesos nacionales, uno en Estados Unidos y otro en Francia. La justicia internacional aquí no hay, sino cada uno en cada país. Por eso le pregunto a usted si piensa, como lo han establecido como un fraude a nivel planetario, si piensa que vamos a encontrar una manera de poner un límite a esto. No. Esta es mi pregunta, justamente. No, vamos a ver, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Y yo sé que ahí se ha puesto de relieve a partir, incluso un profesor alemán, hombre, muy kantiano y muy de los que considera que el derecho penal solo debe reservarse en casos muy concretos y con la pena justa y retributiva, que es el profesor Nauke de la Universidad de Frankfurt, uno de los grandes de la Escuela de Frankfurt, ya jubilado. Sin embargo, ha sacado ahí un librito diciendo que en estos casos debe haber una justicia penal internacional. Yo lo he comentado incluso este librito, pero vamos a ver. Por ejemplo, en China, un país que conozco muy bien y que me interesa mucho por su cultura y por su lengua, pero que también, bueno, pues porque en China el gran avance económico ha producido 2 grandes problemas. El problema de la corrupción. China es un país muy viejo y conoce la corrupción con la que Mao intentó luchar, contra la que luchó a través de la forma brutal con la revolución cultural. Por ejemplo, Mao a 800.000 funcionarios de la administración pública los mandó con sus familias a la Siberia china a sembrar patatas en pleno invierno a 40 grados bajo cero. Es una forma muy brutal de acabar con la corrupción, que además pues no ha acabado porque ahora con el boom económico se ha llegado a unos niveles de corrupción que genera luchas dentro del propio partido comunista, entre comillas, pero que es el partido burocrático que gobierna ese país.
China ha tenido casos de corrupción transnacionales muy graves, entre ellos, por ejemplo, con una compañía farmacéutica inglesa. Lo que hace, incluso en casos de corrupción, es aplicar la pena de muerte de los funcionarios, es decir, soluciona el problema a nivel chino. Pero no se le ha ocurrido, China es muy celosa del tema de la justicia internacional, por amargas experiencias, porque ha sido realmente manipulada y humillada desde el siglo XIX con la guerra del opio por los ingleses y por todo el mundo, los japoneses, y ahora está muy orgullosa de su propio desarrollo, etcétera, y no le gusta, y se está viendo ahora con el tema del Tíbet. Por cierto, mucho más grave es la represión en Xinjiang, pero ahí está Al-Qaeda y los islamistas, y eso a nadie le preocupa, y eso es mucho más grave que lo del Tíbet. Pero a lo que voy es que en China los casos de corrupción se está intentando proceder contra los funcionarios extranjeros, que se quitan de en medio, y las empresas extranjeras lo que hacen es negarles pues, la actividad que pudieran desarrollar en China. Pero a los propios funcionarios involucrados en los casos de corrupción les aplica incluso la pena de muerte, lo cual es una barbaridad, pero la aplica. Quiero decir con esto que en eso, casi como una frase de Marx, que decía comunismo en un solo país, yo diría, lo ideal sería que cada país, si en este caso, aunque sea interplanetario, pero Estados Unidos ya ha metido a Madoff por el tema del fraude en Wall Street a 20 años de cárcel, ¿no? Hay una película por ahí, El lobo de Wall Street, que no he visto, pero han dicho que está bien. Y Estados Unidos, porque a sus intereses les viene bien, cuidado, porque si a Estados Unidos le importa un comino si ese fraude se hubiera cometido en otro país, pero como le afectaba a sus propios intereses o a la fiabilidad del mercado de valores de Wall Street, pues ha hecho condenas muy severas a este, que seguramente no era el único culpable, pero que bueno, era el chivo expiatorio y en todo caso lo ha condenado. Yo creo que en este caso, si hay procesos penales, en el caso del dictador africano, por ejemplo, en Estados Unidos se ha diluido el proceso contra él. En Francia, sin embargo, sí se ha procedido y tiene una orden de arresto internacional dictado por los jueces franceses y se le han confiscado todos los bienes que tenía en Francia. Porque a Francia le afectaba más o porque, no sé, porque en Estados Unidos el problema lo han resuelto a nivel político internacional. Me preocupa, por lo tanto, que estos casos que afectan planetariamente a la economía en su conjunto, sin embargo, después se resuelvan en cada estado según les convenga. Porque en materia de intereses económicos nadie es hermano de nadie. Lo que me beneficia a mí no me importa que le perjudique a otros. Y esa es la guerra de todo contra todo, es el capitalismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Creo que va a ser muy difícil ahí hacer una justicia internacional. Ahora, en el Estado donde se haya producido un fraude concreto de esa entidad, pues se puede perseguir, claro, pero a lo mejor esa entidad no tiene representantes en España. ¿Contra quién? No he dicho antes otra cosa, que sí está en la reforma del 2010, y es el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es algo que ya tenemos en el Código Penal español y en relación con este delito también. Bueno, eso puede ser otra solución, prohibirle las actividades de esa empresa en nuestro país, llevar a sus dirigentes o a la empresa, en caso de que los dirigentes estén en rebeldía, a un proceso penal y sancionarla por la vía del proceso penal, a lo que, en todo caso, cualquiera que sea la opinión que tengamos sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, hoy en día es una realidad. Y ahora, concretamente, por el caso Neymar, lo que ha pagado el Barcelona por su contratación, probablemente una parte de ese dinero no se declaró a Hacienda, tienen un proceso ahora, la Hacienda española, o sea, la justicia penal española ya, contra el presidente del Barcelona y contra la persona jurídica, Barcelona Club de Fútbol. Pero quiero decir, estas soluciones a niveles nacionales pueden ser más o menos coyunturales, pero hoy por hoy yo creo que es la única. No vaya a ser que al final todos tengamos que estar pendientes de lo que decida Estados Unidos. Yo no me fío mucho de que Estados Unidos realmente vigile, no digo ya los intereses de la humanidad en su conjunto, derechos humanos, etcétera, según le convenga. Algunas dictaduras Estados Unidos siempre las ha apoyado y otras no, según le convenía a sus intereses. Y todos sabemos, sobre todo en Latinoamérica, lo que Estados Unidos ha hecho cuando le ha convenido apoyar a las dictaduras más brutales. Pero en el tema económico, bueno, los intereses de Estados Unidos son unos, los intereses de Europa son otros, los intereses de China son otros. Y ahí no hay nada más que cada país enfoca estos asuntos según sus propios intereses. Pero bueno, lo que dice a nivel planetario, pues bueno, pues si Francia ha procedido, pues que proceda, y si procede en España, pues yo no tengo ningún problema. Pero en justicia internacional es que no existe además esa posibilidad. Yo no la veo. ¿Qué tribunal sería competente?
Tú que eres el especialista. No, vamos a ver. Lo único es que si tienes a los sujetos responsables de que haya cometido ese ilícito en este país... Ah, claro, en este país, sí. Claro, pero es el principio que hablábamos de justicia penal transnacional, el aut dedere aut judicare limitado. Pero tienen que estar los responsables en ese país para poder ser juzgados. Sí, sí, sí. No. Donde estén, se pueden juzgar. Pero Y no también no olvidemos que a veces el representante en este país de esa empresa puede ser un cabeza de turco. ¿No? Los verdaderos responsables. Hace poco, hace unos años, se produjo un caso de polución medioambiental de Boliden, una mina sueca o de una empresa sueca en las cercanías de Sevilla. Ahí se iniciaron, no digamos el caso del Prestige, del petrolero que naufragó en las costas gallegas. Esos casos, que además penalmente son muy difíciles de construir por problemas de prueba, etcétera, al final determinan que procesen al ingeniero, al capitán del barco, pero los titulares de esas empresas multinacionales que tienen su sede en Estocolmo, yo no creo que hayan comparecido nunca, ni que a nadie se les haya ocurrido pensar que van a ser condenados en España y que van a ir a la cárcel en España, en un país que es Suecia, que es un país de la Unión Europea. Yo creo que todo eso es complejo y además hay otra serie de problemas procesales. Por ejemplo, Italia condena en rebeldía. En España por delito grave no se puede condenar en rebeldía. Entonces algunos mafiosos italianos se han venido a España, pero no se les ha podido extraditar a Italia porque España no reconoce la condena en rebeldía a la que han sido condenados los mafiosos italianos, etcétera, etcétera. La orden de arresto europeo que está produciendo que de pronto en algunos países, caramba, yo ya he puesto a ser arrestado por una orden de arresto que dicte algún juez, que me coja en Suecia, porque estoy en una cárcel sueca. Si me coge en otros países de la Unión Europea, allí además hay límites a la prisión preventiva, en otros países europeos no existe. A mí todo lo que sea internacionalización, sin que exista un modelo homologable igual en todos los países, me produce una cierta alarma. Una última pregunta. A este tema. Él ha mencionado antes de contestar esta pregunta, esta es una persona con la que yo café. Eso dijo. Que por ahí más que nosotros siempre nos dejamos por algo. Concurrió a un lógico ya es lo haya conseguido por la vía que lo haya conseguido. Y creo que este es un problema que por su naturaleza exige que sea abordado no solamente desde el derecho, sino también desde otras disciplinas, porque nos compromete como sociedad. También la sociología creo que debería intervenir o dar su opinión o dar su versión. Esta respuesta social a mí me genera mucho optimismo, porque es una manera de poner coto y freno a esta gente con tan escasa moral. Esta es una opinión muy personal, ¿no? Sí, a mí la justicia popular me preocupa también. Últimamente en España, como tenemos este caso tan presente, aún no, que incluso lo mandó un juez en la cárcel, un juez que por cierto está a punto de perder su puesto porque parece que en esa decisión de mandar a la cárcel no estuvo cumpliendo estrictamente los requisitos legales, en fin, en todo caso. Este hombre, cuando ha ido por la calle y ha tenido que comparecer, y está actualmente acusado de todo un fraude bancario muy grande,
desde luego lo ha pasado muy mal, lo han insultado, le han dicho de todo y evidentemente ahora algunos de estos acusados y tal, cuando, vamos, no aparecen por la calle, la gente los abuchea, les dice de todo. Bien, y antes que no lo linchen, me parece que, en fin, se puede admitir esa indignación. Lo que pasa es que también a veces, a mí todo lo que sea, empieza como en los partidos de fútbol, la gente que se envalentona, que insulta al árbitro, de algún modo exteriorizan y quedan tranquilos después de poder decir a uno de estos sinvergüenzas de todo. Me quedo tranquilo. Bueno, bien. Y colectivamente es una especie de exorcismo, de qué bien nos quedamos después de haber podido insultar abiertamente a este sujeto que, por cierto, ha dicho que los días muy pocos que estuvo en la cárcel le afectaron profundamente. Hay uno, el otro, el Bárcenas, que escribe diciendo al señor juez, lo estoy pasando muy mal en la cárcel. Y dice, hombre, usted y todo el mundo, ¿no? Pero claro, volvemos a lo que estábamos diciendo, es que son gente que dice uno, es que ellos no estaban pensando que podían estar en una cárcel, pues como están la gente en la cárcel, ¿no? Conviviendo con otros, en fin, en un sistema de cultura carcelaria o de subcultura carcelaria que ya viene desde el famoso Donald Clement, penitenciarista americano, que lo describió como cultura de la prisonización, ¿no? De prisonization, difícil de pronunciar en inglés. Claro, es verdad, la indignación ahora mismo es evidente en España y produce ese tipo de rechazos, de abucheos, de linchamientos verbales, ¿no? El otro día, por poner un ejemplo, sin embargo, pero la cosa contradictoria, como es el presidente del Club de Fútbol de Sevilla, cuando estaba a punto de ingresar, otra cosa que recurren al final es al indulto. Ahora también es otro tema que se está controlando porque el gobierno indulta ahí a amigos y gente que al final no va a la cárcel después de un largo proceso donde finalmente han sido condenados. En este caso, en el equipo, en pleno apogeo de su equipo, después de que ganó pues, el Real Madrid o un partido de estos trascendentes, sus amigos empezaron a pedir firmas para el indulto. Por supuesto, con la excepción del presidente del Betis, el equipo contrario en Sevilla, y de algún otro más, el resto de los presidentes de los clubes de fútbol de Primera División Española firmaron el indulto por solidaridad. Es verdad que en algunos casos, lo vimos en la televisión, hubo más de uno que cogió el papel que les dieron para que firmara el indulto y lo rompió y le dijo, yo no firmo, esto es para un sinvergüenza, etcétera. Pero en general tuvo bastante aplauso. ¿Por qué? El presidente de un partido de fútbol. Imagínense que uno de los temas que pueden ser ahora motivo de imputación penal es Messi, por fraude fiscal a la Hacienda Española. ¿Creen ustedes que el público iba a abuchearlo mucho o al revés? No iban a decir, pues yo recuerdo una vez a un famoso torero en el que yo intervine en un programa de televisión, había mandado a otro que matara al amante de su mujer. Eran contratados aquí de un ganadero de Salamanca. Y la expresión, claro, no son ustedes sevillanos, no saben lo que es el Domingo de Resurrección, que se inaugura la temporada de los toros antes de la Feria de Sevilla, inmediatamente después de la Semana Santa, la primera corrida de toros, con la plaza de la Maestranza recién pintada, y la primera corrida de la temporada con toros y con los primeros espadas. Y había aparecido el caso una semana antes, lo habían mandado a prisión y el problema era si iba o no poder torear la corrida del Domingo de Resurrección. Finalmente el juez lo puso en libertad. Y cuando salió, paseillo, los que no tengan cultura taurina no saben lo que es toda la plaza de Sevilla en silencio, y de pronto salió una voz del tendido, una voz potente y clara, y dijo, ¡que lo indulten, coño! O sea que hay que tener cuidado con la sociología, porque si el personaje es Messi o un famoso torero, a mí me dijo el portero de mi casa después de la televisión, tiene usted toda la razón, este hombre, como un hombre de verdad, tenía que haber matado él realmente al amante de su mujer, no haberlo encargado a otro. Pero vamos, son otro tipo de delitos. Bien, yo quería concluir este acto con una reflexión y un saludo. Una reflexión primera agradeciendo desde luego la intervención de Muñoz Conde y sus preguntas, y realmente no tan historiado como la referencia a Rafael de Paula, que era el torero de aquella época,
sino algo que es mucho más próximo, es decir, en medios locales, normalmente en municipios pequeños, donde el alcalde, y hay ejemplos bastante, ha sido detenido por un caso de corrupción, cuando sale de la detención es aplaudido y si presenta las intervenciones gana. Es decir, el corrompe pero hace cosas, está corrupto pero hace cosas, es algo que todavía pesa en algunos ámbitos. Yo creo que obviamente también el tema está cambiando, sobre todo respecto a los grandes corruptos. Eso me parece evidente y se percibe. Y el poder de los medios de comunicación es evidente ahí. Lo que ocurre es que los juicios paralelos tienen también consecuencias no siempre positivas. No ya respecto a dilucidar la justicia o injusticia de una determinada condena o el sentido de la misma, sino para otro tema también, para poner reformas y contrarreformas, y el ejemplo que nos ha expuesto hoy el profesor Conde es claro en ese sentido. Es decir, un artículo que no se ha aplicado lo reformo 3 veces y le sigo sin aplicar. Pero de cara a la opinión pública lo que estoy diciendo es que me importa mucho. Mire usted lo que me importa la corrupción y transnacional, que no sé realmente qué protege, pero me importa tanto que lo reformo cada 3 años. Y eso es un mensaje que lanzo a esa legitimación en la opinión pública, que es una legitimación que al final no funciona, pero que es la legitimación que busco para conseguir votos o para decir que me importa cualquier tema. Es lo del derecho penal simbólico y esas cosas, que son también bastante antiguas, pero que siguen, se actualizan realmente. Y concluyo con algo que me enlazo con alguna de las intervenciones transnacionales que ha habido aquí. La referencia al banco multinacional que hace determinados comportamientos contrarios a derecho. Bueno, pues aprovecho esa referencia para decir que esta conferencia y sus preguntas y mi intervención aquí ahora está siendo también transnacional. Es decir, me profesaba el profesor Eduardo Fabián, con esos medios informáticos que él controla y que yo desconozco y que me aterrorizan de vez en cuando, me mostraba un mapa del mundo donde estaba medio mundo conectado. No sé cuántas personas en cada uno de los puntitos que en el mapa mundi que él tenía en el iPhone estaban, cuánta gente había detrás. Pero lo que es claro es que esta intervención, esta conferencia, su presencia y sus preguntas han sido conocidas en sus países, estoy seguro, pero también en otros muchos lugares, algunos verdaderamente exóticos y sorprendentes de que estén ahí. Pero bueno, esa es una de las vertientes positivas, pero que pueden ser negativas. Estos actos de corrupción, justamente estos medios informáticos, es el medio ideal para llevarlos a cabo, o por lo menos para sacar provecho de las consecuencias así obtenidas. A todos muchas gracias y muy especialmente al profesor Muñoz Conde.